Doctores, espero todos se encuentren muy bien. Esta lección la hacemos en un método de podcast, en un método de audio, para que sea más fácil entender esta lección. Bajo los estudios pedagógicos que se han hecho internamente aquí en el equipo de Doctor in USA, junto con la directora pedagógica y todo el equipo, se encontró que esta lección va a ser absorbida mucho más fácil si se hace a través de un mecanismo de podcast. Entonces vamos a escuchar varias veces esta lección sobre ética médica y vamos a partir esta lección sobre 5 principios iniciales de ética médica, que son la autonomía. Vayan tomando nota: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Esos 4 principios. Entonces, ¿qué es el principio de la autonomía? Que es el principio que tenemos todos los derechos humanos, que está asociado a cierta parte de la libertad. Es decir, el que primero decide cualquier tratamiento, cualquier intervención, cualquier situación, es el paciente. Es que el papá no quiere que le hagan el tratamiento. Es un paciente mayor de edad, es el paciente quien decide. Es que la esposa no quiere que lo operen. El paciente está consciente, es el paciente quien decide. Es que la esposa quiere que sí lo operen. El paciente está consciente y no quiere que lo operen, se hace lo que el paciente diga. Ese es el principio de autonomía. El principio de beneficencia está asociado al médico. El médico siempre tiene que hacer lo mejor por el paciente. Y esto va muy asociado al tercer principio, que es el principio de no maleficencia. ¿Qué quiere decir? Todo lo que el médico haga a un paciente tiene que estar enfocado a hacerle el bien y a evitarle todo lo posible que le genere el mal. Pero aquí hay un problema. Resulta que toda intervención quirúrgica tiene un riesgo, es decir, toda intervención quirúrgica está buscando un principio de beneficencia porque está buscando mejorar la calidad o alguna situación del paciente, pero puede estar asociado a algún tema de maleficencia. Es decir, yo llevo al paciente porque tiene eh, un cálculo en la vesícula biliar. Digo que tenemos que llevarlo a una colecistectomía. Pero en el proceso de la colecistectomía hay riesgos asociados. El paciente se puede desangrar, el paciente nos puede hacer peritonitis y el paciente incluso puede llegar al tema de maleficencia más grave, que es la muerte. Es decir, a pesar de que estoy buscando un beneficio para el paciente, estoy a favor del segundo principio, puede haber inherente al mismo procedimiento algo que lo lleve al tercer principio contradictoriamente. Es decir, no estoy buscando maleficencia, pero se genera. En estos casos se debe generar el consentimiento informado, lo cual hay que hacerlo firmar en la gran mayoría de tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. El cuarto principio es la justicia, que es: ser justo no es lo mismo que ser igual. Esto es un punto importante. No porque a todos les dé lo mismo quiere decir que esté siendo justo. Y aquí siempre coloco un ejemplo. Yo tengo una copa de 3 mililitros y tengo una copa de 5 mililitros. Ser igual es echarle a las dos copas, es colocarle a las dos copas 5 mililitros de agua, aún sabiendo yo que la copa de 3 mililitros se le va a derramar esa cantidad de agua. Entonces estoy siendo igual, pero no justo. Ser justo es colocarle a la copa de 3 mililitros de agua y colocarle a la copa de 5 mililitros de agua. Fui justo, pero no igual. Ahora, hablamos en el principio número 3, que es el principio de la no maleficencia, punto importante, que es buscar no hacerle daño al paciente. Pero hablamos que ciertos o no ciertos, todos los procedimientos quirúrgicos y la gran mayoría de tratamientos farmacológicos están en búsqueda del segundo principio, que es la beneficencia, pero pueden haber temas adheridos que pueden causar maleficencia. Por eso firmamos o solicitamos firmar el consentimiento informado.
Entonces, ¿cuáles son las partes de un consentimiento informado? El consentimiento informado se clasifica o se divide, más que se clasifica, se divide en 4 partes. Primero, hay que discutir la información de ese consentimiento con el paciente. Es que vamos a llevar al paciente a una colecistectomía. Hay que explicarle al paciente en qué consiste la colecistectomía y punto importante en la ética médica, con palabras, como decimos en mi país, cristianas, palabras que entienda el paciente. No hay que usar tecnicismos, no hay que usar palabras complejas, hay que ser, y no quiero parecer un poco elitista, hay que ponerse al nivel del paciente. No estoy diciendo que nosotros tengamos como médicos más nivel, no, es ponerse al nivel de la comprensión y entender que él no tiene la terminología médica que podemos tener nosotros. Segunda parte del consentimiento es garantizar que el paciente lo entendió, verificar que hemos sido explícitos y que el paciente ha comprendido lo que le hemos explicado. El tercer punto de un consentimiento informado es evaluar la capacidad de decisión del paciente. Yo no le puedo pedir un consentimiento informado a un paciente con muerte cerebral. No le puedo pedir el consentimiento informado a un paciente que está bajo sedación y analgesia e intubado en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en ese tercer punto, garantizar, evaluar la capacidad de decisión del paciente. Cuarto principio de un consentimiento informado, la libertad. Ver y garantizar de que el paciente no esté siendo manipulado por un familiar, por un amigo, por un vecino para tomar la decisión. El paciente tiene que sentirse libre y cómodo para tomar la decisión de firmar un consentimiento informado. Ahora bien, bajo la figura del consentimiento informado existen unas excepciones, sobre todo 4 excepciones. Cuando un paciente no firma un consentimiento informado por sí mismo. Primero, cuando el propio paciente ha delegado legalmente a otro. Es decir, yo, Cristian, he firmado y he generado un documento legal en donde digo que mi esposa es la encargada de decidir cualquier evento de salud que me pase. Entonces, en ese caso, yo he delegado la decisión del consentimiento informado a mi esposa. En ese caso, yo no lo firmo. En ese caso, el propio paciente no lo firma. Segunda excepción, que el paciente no firma el consentimiento informado. El paciente es incompetente. El paciente tiene una patología neurológica demencial, el paciente está intubado, bajo sedación y analgesia, el paciente está inconsciente. En ese caso, yo no le puedo tomar la mano al paciente para que él firme. No tiene la competencia para firmar. Tercer situación en la cual el paciente no firma un consentimiento informado, una emergencia. Soy el médico de la unidad de cuidados intensivos, soy el médico de la sala de emergencias y me llega un paciente por accidente de tránsito, trauma craneoencefálico severo, trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, fractura de fémur. Yo no voy a esperar ese momento, el paciente esté inconsciente, a pedirle un consentimiento informado o a esperar que un familiar en primer grado venga y firme un consentimiento informado. En ese momento, la decisión del consentimiento la tiene el médico. Entonces, bajo situaciones de emergencia, no se le pide al paciente que firme consentimiento. O la última situación es cuando el paciente tiene menos de 18 años. En estos casos, en la gran mayoría de estados aquí en Estados Unidos, recuerda, estos aspectos están enfocados para Estados Unidos. Puede que en alguno de sus países, si alguno está estudiando fuera de aquí de Estados Unidos o si alguno está estudiando en algún otro país, qué sé yo, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, España, Chile, Panamá, Costa Rica, México, cualquiera, tiene que entender que esto está ajustado al sistema de Estados Unidos. Si el paciente es menor de 18 años, quien debe de firmar el consentimiento informado es el padre o la madre. Punto importante y súper pregunta de examen. Pero ¿qué pasa si ese paciente tiene menos de 18 años y está emancipado? ¿Qué quiere decir emancipado? Que es un paciente de 17 años, 16 años, 15 años, pero ya está casado.
ya se fue a vivir con otra persona. En ese caso, entonces viene la excepción de la excepción. ¿En qué casos el paciente no firma el consentimiento informado? Uno de ellos es que tenga menos de 18 años. Pero si es menor de 18 años y ya vive solo, el padre y la madre no es quien firma ese consentimiento. Quien lo firma es el propio paciente, así tenga menos de 18 años. O una situación de emergencia, tiene 15 años y llegó papá, mamá e hijo inconsciente, el hijo tiene menos de 18 años, perdón, está inconsciente por el accidente de tránsito, la decisión la toma el médico, no requiere consentimiento informado. Entonces, menores de 18 años, el consentimiento lo firma padre o madre, pero si es menor de 18 años y ya vive casado con otra persona, o es una situación de emergencia, o el paciente ya vive solo y se sostiene por sí mismo, en esas situaciones quien firma es el propio paciente. Recuerda, si es una situación de emergencia, no lo tiene que firmar nadie. Y vamos a continuación con unos casos muy frecuentes que expone el examen. Llega un paciente y te dice a ti, doctora, o te dice a ti, doctor, que eres muy atractiva o que eres muy atractivo. ¿Qué debes de hacer? Pregunta súper fija de examen. Te dice, doctora, te veo hermosísima, estás bellísima, me encantas, ¿me aceptas una salida esta noche? O te dice, doctor, estás de lo mejor y quiero salir contigo. ¿Qué tienes que hacer? Pregunta súper fija de examen. Debes inmediatamente llamar a un acompañante. Llama a la enfermera que tengas, llama al enfermero que tengas allí, llamas al colega médico, que haya un testigo de lo que vas a hacer. Porque se pueden dar muchas veces los casos que después te pueden acusar de abuso sexual. Recuerda, toda relación romántica entre médico-paciente no es apropiada. Y si ves necesario, evita continuar tratando a ese paciente, refiérelo a otro médico. Otro caso clínico muy preguntado en el examen. El paciente está enojado porque lleva mucho tiempo esperando en la sala de espera. Haz el mecanismo de manejo de esta situación en 3 fases. Primero, lo vas a entender. Segundo, le vas a pedir disculpas. Y tercero, pregunta de examen, no le vas a dar razones del atraso. Escúchalo muy bien. No le vas a dar razones del atraso que tuvo ese paciente esperando en sala de espera. Otro caso clínico o otro caso situacional muy frecuente en el examen. El paciente te pone quejas de otro doctor, se está quejando de otro doctor, te habla mal de otro doctor. Entonces, lo primero que le vas a decir es que le vas a sugerir que hable directamente con ese doctor, que le exponga la queja directamente a ese doctor. En pocas palabras, queremos evitar el chisme. Pregunta de examen. Otra situación, pregunta súper fija de examen de ética. Resulta que tenías en tu sala, eres el cirujano, y te has enfocado a temas de realización de colonoscopia. Entonces tienes en tu sala 5 pacientes. De los 5 pacientes, a 3 había que hacerle colonoscopia y a 2 había que hacerle endoscopia vía digestiva alta. Resulta que te confundes y a uno de los pacientes que tenías que hacerle endoscopia vía digestiva alta le terminas haciendo colonoscopia. ¿Qué tienes que hacer cuando te das cuenta? Pregunta de examen, tienes que decirle la verdad. Tiene que explicarle al paciente que te has equivocado, que le has hecho el procedimiento que no era. Pregunta súper fija de examen. ¿Qué hacer? Siguiente situación. ¿Qué hacer cuando un tratamiento que quieres efectuar o que se debería efectuar un paciente no lo cubre el seguro? Entonces recuerda, tú no tienes ninguna incumbencia, nosotros como médicos no tenemos ninguna incumbencia en el seguro. Nosotros tenemos que ofrecerle al paciente independiente si el seguro lo cubre o no. Ya el paciente tendrá que evaluar con su seguro cómo cubre los gastos. Entonces, un ejemplo, hay que hacerle un tema de quimioterapia y eso no lo cubre el seguro, igual explícale el tratamiento que requiere y lo que se le debería hacer, sin importar si el seguro lo cubre o no. Otra situación muy frecuente en el examen puede ser, el paciente te dice
que no quiere X tratamiento porque se va a hacer Y tratamiento naturista, holístico, homeopático. Primer punto, no le vas a rechazar su idea, no le vas a decir que es lo peor. Primero, vas a entenderlo por qué quiere usar eso. Segundo, vas a evaluar de que no haya contraindicaciones o efectos adversos, pero siempre importante, no discutas con el paciente respecto a sus deseos. Otra situación muy frecuente, y aquí la divido en dos situaciones, y lo tomamos con mucho respeto, pero es una situación que pregunta el examen. Recuerda que aquí estamos discutiendo el tema en este podcast como médicos y no bajo situaciones de creencias, pero el tema de discusión se divide en dos puntos en este aspecto, siempre asociado a los testigos de Jehová. Entonces, paciente consciente plenamente sus 5 sentidos, testigo de Jehová, te dice que no acepta transfusiones, no lo debes de transfundir. Recuerda que aquí va el principio que hablamos inicialmente, que es el principio de autonomía. El paciente es autónomo, tú no le puedes obligar, él es libre de aceptar o no. Entonces, por creencias religiosas, no acepta un tratamiento, no lo puedes forzar. Pero vamos a poner otro ejemplo. Están papá, mamá e hija en un paseo y resulta que en ese paseo se accidentan. Y en ese paseo que están accidentados, los tres pierden la conciencia. Tú los transfundes por su necesidad, después los pacientes se recuperan y el papá se enoja porque lo transfundiste. Entonces recuerda, aquí viene un principio y es básicamente el del consentimiento informado bajo situación de emergencia. ¿Quién lo toma? El médico. Tercer situación, se accidenta mamá, se accidenta hija, papá estaba en el trabajo, hija inconsciente, madre testigo de Jehová, hija testigo de Jehová y padre testigo de Jehová. La hija es menor de edad y el padre llama diciendo, por favor no me transfundan ni a mi esposa ni a mi hija. Tú debes de no transfundir a la esposa, pero sí debes de transfundir a la hija porque es menor de edad bajo una situación de emergencia. Entonces se aplica el principio de consentimiento informado bajo el médico por situación de emergencia. Eso es un punto importante. Como última situación, ¿qué pasa si una compañía farmacéutica te ofrece un bono a cambio de un tema promocional o a cambio de que tú uses más un fármaco? Pregunta de examen, debes negarte a recibir ese bono. Punto importante. Y debes de aplicar el principio de beneficencia. Si ese fármaco va a beneficiar el tratamiento de un paciente, úsalo, pero negándote a recibir el bono. De esta forma, hemos hablado a través de este podcast, una forma diferente de discutir dentro del curso ciertos temas. Recuerda, lo estamos haciendo así porque dentro de la evaluación pedagógica observamos que es como este tema les va a quedar mejor. De esta forma hemos evaluado los aspectos de ética médica importantes para el examen.